justicia, sino hará todo por cual fue enviada a hacer. Preparamos, Señor amado, nuestros corazones. Tenemos hambre de ti, tenemos sed de ti. Aperturamos, Señor amado, nuestros entendimientos, Padre, para lo que tú vas a entregar en nuestras vidas. Toda fortaleza mental, todo aquello que se erige, Señor amado, como estructuras, como barreras mentales, declaro en esta hora que se rompe, que se destruye. Padre, porque no hay quien pueda resistir tu presencia, tu palabra. Porque todo pasará, mas tu palabra no pasará, sino permanecerá. En el nombre poderoso de Jesús. En el nombre de Jesús. La palabra que hoy día el Señor quiere entregar se encuentra en el Salmo 142. Salmos 142. Amén. Salmos 142. Si lo tiene, diga amén. 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 La palabra del Señor dice así: con mi voz clamaré a Jehová, con mi voz pediré a Jehová misericordia. Delante de él expondré mi queja, delante de él manifestaré mi angustia. Cuando mi espíritu se angustiaba dentro de mí, tú conociste mi senda. En el camino en que andaba me escondieron lazo. Mira a mi diestra y observa, pues no hay quien me quiera conocer. No tengo refugio, no hay quien cuide de mi vida. Clamé a ti, oh Jehová, dije, tú eres mi esperanza y mi porción en la tierra de los vivientes. Escucha mi clamor, porque estoy muy afligido. Líbrame de los que me persiguen, porque son más fuertes que yo. Saca mi alma de la cárcel, para que alabe tu nombre. Me rodearon los justos, porque tú me serás propicio. Amén. Puede tomar su asiento. Este es un salmo que lo escribió el rey David. ¿Ya? Y este salmo justamente lo escribió en un momento de crisis. ¿Ya? Cuando él se encontraba en la cueva, se presentó que David, él enfrentó al gigante. ¿Cuántos saben la historia de David y Goliat? Amén. ¿No es cierto que hubo un gigante, un hombre que era un filisteo, que dice la palabra que estuvo 40 días amenazando al pueblo de Israel, confrontándolo a ver quién podría derribarlo? Y quien podría derribarlo, él obviamente se iba a retirar. Pero si no lograban derribarlo ni destruirlo, Israel iba a ser subyugado por el pueblo enemigo. Los más fuertes, los más valientes de Israel temían. Nadie podía confrontar al gigante, ya, porque era algo tremendo. Dice la palabra que, haciendo un cálculo, era un hombre de 3 metros. Imagínense el tamaño de uno peleando con un hombre de 3 metros que tenía una investidura, que tenía arma, que tenía lanza, que tenía escudo, que tenía casco. Estaba totalmente cubierto, protegido. Y estuvo 40 días amenazando, vociferiando. Me imagino que un hombre con esa estatura debe tener una voz
potente, ¿no es cierto? Como un megáfono, algo fuerte. Ya no creo que haya tenido una voz aguda, sino una voz con unas cuerdas vocales potentes. Entonces, la amenaza era inminente. El terror, el pánico estaba sembrado por todo Israel. Y nadie se atrevía a hacer frente a ese enemigo. Visiblemente, si usted ve algo así, se asusta. Era tremendo. Pero se presentó, amado, que un joven, David. Y David ni siquiera era un hombre, sino que era un joven. Tal vez tendría 17 años. Especulamos aproximadamente la edad que él tenía. Pero David enfrentó a Goliat. Y uno puede decir cómo él, siendo tan niño, puede enfrentar a tan tremenda amenaza. ¿No es cierto que no hay comparación entre algo pequeño y algo grande? Uno dice, uno mide las fuerzas y en lo natural, en lo lógico, no cabe, ¿no es cierto?, cómo puede algo, a lo mejor era un joven de 1,50 m, ¿ya?, o 1,60 m, un aproximado de esa estatura, enfrentarse a algo de 3 metros. Imposible. Pero dice la palabra que David dijo, yo voy en el nombre de Jehová, Dios de los ejércitos. Él no iba en su nombre. Él iba en nombre de ¿quién? Jehová, del Dios de los ejércitos. Eso habla de identidad. Cuando usted se presenta frente a una adversidad, ¿cómo se presenta? ¿En tu nombre? ¿En Mireya? ¿En Juanita? ¿En Andrea? ¿En Marcos? ¿En Daniel? Cuando yo tengo claro quién soy, cuál es mi identidad, sé quién soy, sé quién me protege. ¿Y saben qué? Hay algo, es un misterio. Y el misterio está en la presencia del Señor. Porque dice la palabra que fuese oso, fuese león. Dice que David arrebataba de las mismas fauces del león, del oso, de las fieras, a las ovejas que él cuidaba. Un pequeño. ¿Sabe cuál es la diferencia? Que él sabía a quién adoraba. El secreto de enfrentar una circunstancia adversa es a través de la adoración. Cuando usted adora, se empapa de su gloria. Cuando usted adora, se desata la presencia de Dios. Y viene algo poderoso, algo tremendo, porque los cielos se abren. No es fábula, no es cuento, es real. Por algo la palabra lo dice. Cantidad de salmos fueron escritos por el rey David. En esos momentos, cuando aún no era rey, era un niño, él se enfrentó a este gigante y le colocaron una armadura, pero él no estaba habituado a esa armadura. Muchas veces nosotros nos colocamos armaduras que no nos corresponden, cosas que tal vez son tradiciones y nos aferramos a esas cosas. Y ¿sabe? Él se despojó porque dijo, esto no es lo mío. Yo no necesito de esto. No necesito de esto. Él ocupó 3 piedras y lanzó y justamente cayó, ¿no es cierto?, en la única parte que tenía descubierta el gigante, acá en la cabeza, y lo derribó. Y con la misma espada que tenía el gigante le cortó la cabeza. Y todo el pueblo estaba feliz. Lo reconocía ya como un gran guerrero. Lo conocían como un hombre poderoso, a pesar de que era un niño. Y esto se suscitó, que la gente empezó a alabar.
y a decir y a cantar: Saúl mató a 1000, pero David mató a 10.000. ¿Nota la diferencia, 1000 y 10.000? En ese tiempo imperaba el rey Saúl, y Saúl sintió envidia. ¿Por qué? Porque sentía que alguien le robaba la gloria, alguien le estaba haciendo sombra. Yo soy el rey, yo merezco honra. Pero lastimosamente, quien habían enfrentado al gigante era David, a su pesar. Y esto conllevó la ira, acumular ira, rabia, envidia contra David, a pesar de que él había liberado al pueblo. Posteriormente, dice la palabra que el rey Saúl era amonestado por un espíritu malo, un demonio en otras palabras, y lo asediaba por las cosas que estaban dentro de su corazón. Cuando nosotros abrimos puertas, ya, eso significa que hay una base legal, como una pista de aterrizaje, donde vienen esos espíritus malos a atormentarnos. Y él había abierto esa puerta, claramente. Entonces le dijeron: ¿sabes qué? ¿Sabe, rey? Yo conozco a un joven que él, a través de la adoración, puede hacer un cambio en tu vida. Traedme a ese joven. Y trajeron a David. Y David tocaba el arpa. Y cuando él tocaba, la presencia de Dios era tan fuerte, tan potente, que toda esa locura, todo eso que gobernaba al rey Saúl, se aquietaba a él. Dejaba de tocar y le bajaba, como se dice, la locura. Pescaba una lanza y le atravesaba, y tenía que correrse David. Pasaron los años y esta envidia creció, aumentó, y lo único que deseaba era matarlo, destruirlo, porque tenía envidia, porque él no agradecía lo que había hecho David, porque David creció y ganó muchas batallas y el pueblo lo seguía admirando. Entonces los ojos del pueblo estaban puestos en David y no en el rey. Le quitaban protagonismo, y eso significó la ira del rey, que constantemente buscaba la forma de liquidarlo, de hacerlo desaparecer, de que fuera borrada su memoria. Y justamente en este Salmo 142 narra la angustia en que vivía David cuando se ocultó en una cueva, producto de las amenazas del rey. Y el versículo que dice en el versículo 6 del Salmo 142 dice: escucha mi clamor, porque estoy muy afligido. Líbrame de los que me persiguen, porque son más fuertes que yo. Saca mi alma de la cárcel para que alabe tu nombre. Quiero preguntar, ¿cuántos de ustedes se han sentido así en la cárcel? Porque cuando estoy en angustia, cuando estoy en la cárcel afligido, yo no adoro. Por algo acá dice David: saca mi alma de la cárcel para que te adore. Dice: saca mi alma de la cárcel para que alabe tu nombre. Cuando usted está en aflicción, entra su alma a lugares de cautividad y se siente preso. Y es una cárcel espiritual que usted no ve, pero usted la siente. Siente que no puede salir. Siente algo dentro de usted que lo limita. Y cuando pasa eso, deja de alabar, deja de adorar, porque su alma entra en angustia, en congoja. Y es algo que usted lo supera, la aflicción. ¿Cuántos han sufrido tal vez una crisis de pánico, angustia, temor, terror? Algún problema que llevó, que fragmentó tu alma
y fue llevada a esa cautividad, a esos lugares de tiniebla donde eres oprimido, esa aflicción. Y muchas veces esa cárcel puede que se haya presentado en un momento de aflicción, de angustia, en una angustia extrema, en una angustia que impides que tú avances, que salgas, y sientes que quieres pero no puedes, porque hay una barrera. Alguien te introdujo dentro de ese lugar. Acá el rey David habla que esa cautividad, esa cárcel donde él estaba, era producto de las amenazas de muerte. Era constantemente perseguido, asediado, y ya no tenía paz. ¿Cuánto han vivido un problema y el sueño se le ha ido de noche? Y no ha tenido paz. Y siente oscuridad alrededor suyo. Es de día, pero siento que mi alma está angustiada. El rey David se sentía así. En este caso era David, todavía no era rey. Todavía no había sido presentado como rey. Si bien es cierto, el profeta lo había ungido, pero todavía no había sido reposicionado como rey. Y él entró en esa angustia por causa de las amenazas. Quiero decirte, ¿cuáles son las amenazas que estás viviendo? ¿Cuál es la amenaza que tú has recibido? ¿Cuál ha sido la amenaza en la cual tú has perdido tu identidad? Porque hablemos que en un inicio tenía 17 años aproximadamente, y se enfrentó al gigante y dijo: vengo en el nombre de Jehová de los ejércitos. Y derribó al gigante. Pero en esta situación vivió una amenaza del rey. ¿Cuál es la diferencia? Si antes puedo derrotar a un hombre de 3 metros, ¿cuál fue la diferencia, amado? ¿Quién me puede decir cuál fue la diferencia? Que ahora tu alma fue encapsulada y fue llevada a tierras de cautividad, tierras de angustia, tierras de opresión, en la cual decía, su alma clamaba, decía: Señor, líbrame de mis enemigos, saca mi alma de la cárcel para que te alabe tu nombre. ¿Cuál es la diferencia si antes pudo derrotar al gigante de 3 metros y de una pedrada lo derribó, y una vez que quedó inconsciente le cortó la cabeza, pero ahora recibía amenazas y decía que su alma estaba cautiva, a tal punto que no podía alabar, a tal punto que sus labios se sellaron para adorar, para exaltar al que vive y reina? ¿Sabe? Es cuando tu alma es fragmentada. Muchas veces el alma se fragmenta y es llevada a esas regiones de cautividad. Y muchas veces son situaciones que están ajenas a ti, como lo que pasó con David. Era algo ajeno. El rey lo envidiaba porque le hacía sombra, porque el pueblo reconocía que era un hombre valeroso, un hombre de guerra. No hacía el rey. El rey tenía el título, tenía el nombre, pero no tenía la honra del pueblo, no tenía el prestigio, porque no había ganado ninguna guerra. La guerra la había ganado David. ¿Sabe? Cuando tu alma ingresa a esas regiones de cautividad, puede ser de día, pero tú te sientes en tinieblas, en oscuridad, en soledad. Y muchas veces esa cautividad, amados, se presenta en los momentos de fragilidad, como el rey David. En los momentos que tal vez fuiste abusado sexualmente,
en un momento de fragilidad, que no podías defenderte, y eso provocó que tu alma fuera fragmentada y fuera llevada a sitios de oscuridad, de cautividad. Y de vez en cuando tú ríes, tú te gozas, alabas al Señor, pero es como llega un momento que tú vuelves a vivir y a sentir el dolor como si fuera hoy, porque tu alma fue fragmentada. Eres un adulto, pero hay una área de ti, de niño, que todavía está ahí dentro, encapsulada. Tal vez tuviste una pérdida de un ser querido y tu alma fue fragmentada y fue llevada a sitios de cautividad y dolor. Tal vez en tu niñez hubo una separación de tus padres y sentiste la ausencia, el abandono, el rechazo, y tu alma fue fragmentada y fue llevada a esos sitios de oscuridad. Muchas veces vamos a vivir distintas adversidades dentro de este largo caminar en el Señor. No estamos exentos a que nos puedan pasar ciertas cosas. Hay cosas que vamos a vivir. Hay cosas en las cuales Dios va a estar en esos momentos y no va a ser la voluntad. Créame que nunca ha sido la voluntad de Dios que un niño sea abusado sexualmente. No es la voluntad de Dios. Pero yo le dije en un momento que cuando hay puertas abiertas, hay una compuerta, una pista de aterrizaje para que vengan esos espíritus a posesionarse. Quiero, amados míos, que usted visualice dónde se encuentra usted. Quiero saber si realmente ha sido libre. Quiero saber si realmente usted es libre. Cuando yo soy libre, yo adoro sin que el predicador o el que está ministrando la alabanza diga levanta las manos. Yo no necesito de eso, porque dentro de mí hay gozo y reconozco quién está delante de mí. Pero cuando usted está en cautividad, sus brazos no son levantados, están así rígidos. Hay cautividad. Quiero adorarte, pero mis labios han sido sellados por la angustia. Quiero adorarte, quiero honrarte. Pero es tanta la congoja, es tanto la angustia, es tanta la oscuridad que no me permite, es tanto la tristeza, el dolor que no me permite alabar tu nombre. Saca mi alma de la cárcel para que alabe tu nombre. Era el clamor del rey David. Saca mi alma para que alabe tu nombre. Él pedía, él clamaba para que su alma pudiera salir para volver a adorar, a alabar. Cuando cesa la adoración en tu boca, es símbolo y es significado de una cautividad. Nosotros fuimos diseñados con un diseño específico. Dice la palabra, todo lo que respire, alabe a Jehová. Si yo respiro, tengo que alabarlo. Su creación adora, porque está viva, respira. Y ese es el diseño. Adorarlo. Dice en el libro de Apocalipsis que llegaban multitudes de distintas lenguas, nación, color, a decir santo, santo, santo. Es el Jehová Dios de los ejércitos. Es el Rey de gloria. Si usted no sabe adorar, ¿cómo va a adorar en la eternidad? Y es porque necesitamos que sea aperturada la cárcel. Es necesario salir de ese lugar, porque ese no es el diseño del Padre. Dios no te diseñó para estar en ese lugar. Tu alma fue puesta en ese lugar por una
situación adversa, por algo que viviste. Pero ese no es el diseño del Padre. No fuiste llamado para estar en cautividad y en regiones de tiniebla y oscuridad. Amados, necesitamos reconocer qué es lo que está dentro de mí, qué es lo que opera dentro de mí. Usted puede reconocer y decir: Espíritu Santo, revélame, revélame. ¿Cuáles son las áreas de mi vida que necesitan ser liberadas? Usted puede reconocer cuál es el área que necesita que la mano del Altísimo intervenga para que haya apertura de la cárcel y pueda alabarle. Porque sabe que cuando usted adora, refleja la identidad del Padre, refleja el diseño de Dios. Pero cuando yo no adoro, cuando estoy así abajo, y no quiero que con eso imite, no quiero que con eso usted finja, porque dice la palabra que no hay nada oculto que no haya de ser manifestado, ni nada encubierto que no haya de salir a la luz. He aquí que todas las cosas están desnudas delante de los ojos. Aquí tenemos que dar cuenta. Yo no quiero que imite, sino que salga lo genuino, lo verdadero. Usted puede adorar aplaudiendo, puede adorar levantando sus manos, pero que sea genuino, no algo fingido, no algo imitado, no por costumbre, no por tradicionalismo, no por un ritual, sino que sea espontáneo, genuino. ¿Acaso cuando Dios ha obrado en su vida de algo adverso y usted ve la mano del Señor, no le adora de una manera genuina, donde dice: Señor, tú eres maravilloso, y usted hasta puede saltar, llorar y gritar y decirle: te amo, gracias, Señor, escuchaste mi clamor? Y ahí hay algo genuino. Y el Señor quiere abrir estas cárceles, abrir la cárcel no solamente de lo que usted ha vivido y ha pasado, sino también la cárcel, la cautividad de esta tierra. Porque muchas veces la tierra ha sido cautiva, producto del pecado, producto de asentamientos espirituales, y eso ejerce influencia dentro de una región. Si usted va a un lugar donde venden drogas, ¿qué se va a manifestar ahí? Violencia, ira, muerte, ¿no es cierto? Robos, asesinatos. Y ahí no está operando el Espíritu Santo, claramente. Hay algo que está operando ahí, que le dio la base y el derecho legal para establecerse ahí. ¿Y sabe qué? Nosotros somos llamados para dar libertad, porque hemos sido libres. Y dice su palabra: donde está el Espíritu de Dios, allí hay libertad. Fuimos llamados reyes y sacerdotes para las naciones. Hemos sido llamados restauradores de portillos, restauradores de calzadas. ¿Y qué significa restaurador? La restauración viene a provocar que vuelva al diseño original. Por ejemplo, una pintura, un cuadro. Si el cuadro en cierta medida está roto o está descascarado, ¿no es cierto?, le falta pintura, viene una persona que estudió y restaura con los materiales lo más semejante, cosa que no haya una diferencia entre el color y la textura, para volverlo al diseño original. Y esa autoridad no se la dio a los ángeles, te la dio a ti, iglesia. Póngase su mano en el pecho. Me la dio a mí me la dio.
El Padre, cuando creó el hombre en el Génesis, le dio autoridad y le dijo sojuzgar, gobernar. Eso significa sojuzgar, gobernar todo lo creado. Pero lastimosamente el hombre pecó, desobedeció, y toda esa autoridad fue traspasada, ¿no es cierto?, al enemigo. Por lo tanto, el enemigo tenía ciertos dominios, producto que el hombre se los cedió a través del pecado. Y eso lo podemos ver en el libro de Juan, cuando Jesús había ayunado 40 días y por el Espíritu Santo fue puesto en el desierto. ¿Y qué lo tentó el enemigo? Lo llevó al pináculo del templo y dijo: mira, todos estos reinos son míos, pero si tú postrado me adoras, yo te lo entrego. ¿Y por qué dijo eso el enemigo? Porque le había sido entregado a causa del pecado. Entonces tuvo que venir el segundo Adán, que es Jesucristo. Tuvo que venir el Verbo hecho en carne. ¿Para qué? Para quitar esos dominios que el primer Adán le había entregado a causa del pecado. Recordemos que antiguamente para accesar a la presencia de Dios había que haber un sacrificio para la expiación del pecado. Pero por muchos sacrificios que hicieron, nadie podía entrar realmente a esa presencia continua del Señor. Entraban una vez al año y a veces hasta morían. Pero se levantó un cordero inmolado, sin manchas, sin arrugas, y se ofreció un sacrificio. Y a través de su sacrificio Jesús le quitó todo aquello que el hombre le había entregado a causa del pecado, porque Jesús no pecó, fue santo. Él en nuestra condición vivió. Tal vez tú estás pasando muchas situaciones y créeme que el Señor te entiende, porque Él hizo los milagros como hombre, porque dice su palabra que Él renunció a sí mismo, se despojó de su gloria. Por eso Jesús tenía que tener intimidad continuamente. Se apartaba y estaba grandes cantidades de horas orando al Padre. Y lo que decía, lo que oigo y veo hacer al Padre, eso hago. Había una relación, una intimidad. Eso traía una consecuencia, una dirección precisa. Y Jesús le quitó las llaves del imperio de la muerte, porque la muerte fue sorbida en victoria y resucitó al tercer día. Y dice que esas llaves del reino le fue dada ¿a quién? A la iglesia. Las llaves que Jesús le quitó y le arrebató al imperio de la muerte le fue dada a la iglesia, para que todo lo que atemos aquí en la tierra sea atado en los cielos, y todo lo que desatemos aquí en la tierra sea desatado en los cielos. Esa autoridad se la dio a usted, porque usted es iglesia. La palabra de Dios dice que Él no hará morada en construcciones hechas por manos de hombre, sino que vendrá a ser morada en el corazón del hombre. Por lo tanto, usted es la iglesia, no las paredes, no es la estructura, usted. Y esa autoridad se la entregó el Padre a usted. No se la entregó a nadie más. Se la entregó a quienes han sido redimidos y comprados a precio de sangre a través del sacrificio del Cordero. Cuando usted aceptó a Cristo, usted es llamado hijo. Y en esa autoridad y en esa identidad es que hoy el Padre quiere restaurar esa identidad, quiere restaurar ese diseño, porque por causa del pecado tu alma fue fracturada y fue llevada en cautividad y has perdido tu identidad y has depositado tu identidad en la tradición,
en el rito, pero no en el Señor. Y eso te ha llevado a angustia, a congoja, a tal punto que no le adores, no le alabes. A tal punto que sientas que no puedes sentir ni siquiera su presencia. Necesitamos ser libres. ¿Cuántos de ustedes quieren decir, quiero que mi alma salga a libertad? Quiero que mi alma sea libre para alabarte. Señor, yo quiero tomar el verdadero diseño original. Ese diseño en lo cual, Señor amado, tú has puesto en mí. Porque lo que vivo ahora, Señor, no es el diseño original. No es lo que tú has puesto para mí, no es lo que tú diseñaste. Amados, la cárcel no es una habitación, no es algo cómodo, no es un diseño que el Padre creó para usted. ¿Y por qué muchos están dentro de ese lugar? ¿Por qué muchos están acostumbrados a eso? Y no se desesperan y no dicen, yo quiero salir de esto. ¿Cuánto le ha pasado a decir, yo quiero otra cosa, Señor? Yo quiero más de ti, no me conformo con esto. Señor, yo quiero un aperturamiento para mi vida. Yo sé que hay una expansión delante de mí. Yo sé que hay algo más. Hay mucho más. Y no me conformo. Estas son mis paredes. Señor, esto es lo que me limita. ¿Usted lo puede reconocer? ¿Puede reconocer lo que lo limita? ¿Puede ver aquello que no le impide avanzar? Y decir, Señor, yo esta noche quiero ser libre. Porque quiero tomar esa autoridad. Porque yo quiero ser la respuesta para esta tierra. Porque la tierra gime con deseos indecibles por la manifestación de los hijos de Dios. La tierra no gime por el alcalde, no gime por el presidente, no gime por aquel que tiene tal vez una riqueza. Gime por ti, gime por usted, porque usted ha sido llamado para restaurar y libertad. Pero ¿cómo voy a restaurar y cómo voy a libertar si yo estoy preso? Si yo estoy en angustia, si yo estoy oprimido, si no puedo salir, si me siento, Señor amado, Padre, en angustia, si me siento preso y quiero avanzar, Señor amado, pero estas cadenas no me dejan. Quiero adorarte, pero estas cadenas no me lo permiten. Quiero avanzar, pero hay cepos, hay cadenas en mis pies. Amado, esta noche ha llegado la hora de ser libres. Ha llegado la hora porque donde está el Espíritu de Dios hay libertad. Y una de las cosas para que salga tu alma a libertad es a través del perdón. Jesús narró una parábola y en esa parábola habló de que había un amo, el cual tenía un predio, unas riquezas, y tenía súbditos, siervos, y había uno de esos siervos que tenía una deuda con él. Y el siervo en angustia pidiéndole que le perdonara la deuda, y el amo fue movido a misericordia y se la perdonó. Pero llegó una instancia que este siervo tenía un compañero que a su vez también tenía una deuda, pero no se la quiso perdonar. ¿Y qué es lo que hizo? Lo envió al juez, y como la deuda era grande, no la podía pagar, llevó a toda la familia a la cárcel. Imagínense, una generación fue puesta presa. Y cuando vino el amo le dijo: mal siervo, ¿acaso no debías moverte a misericordia como yo lo hice? Entonces el amo
mandó que vinieran los verdugos a buscarlo. Y esos verdugos son espirituales, que nos atormentan de noche y de día. Esos verdugos que es el odio, la sed de venganza, me la va a pagar. Y el deseo y el anhelo de cobrar venganza, de resentimiento, de odio. Y esos verdugos te atormentan de día y de noche y no te permiten ser libre. Y no te permiten recibir las dádivas del Padre, porque no estás en gozo. Estás preso. Está ahí tu alma encerrada. Y hoy esta noche vamos a ser libres, porque este es el tiempo de libertad. Este es el tiempo que usted sea la respuesta para su nación. Este es el tiempo que usted sea la respuesta de aquellos que están cautivos allá afuera, que están angustiados, que están oprimidos, porque usted fue libre. Y como soy libre y Dios me hizo libre, yo quiero que también ellos sean libres, porque yo estuve en esa condición. Yo sé lo que significa estar dentro de esa cárcel. Sé cuánto tiempo luché por salir de ahí y no podía. Y vino mi libertador. Y a causa de esa libertad, anhelo que otros sean libres como yo y puedan tomar la identidad que el Padre les dio y sean restauradas sus almas y vengan al diseño del Padre, del diseño original. Ese es mi anhelo. Tal vez usted me va a escuchar muchas veces predicar de distintas cosas, pero siempre voy a llegar a lo mismo. ¿Sabe por qué? Porque yo estuve cautiva. Yo estuve en esos lugares de opresión. Pero Dios me libertó. Y he venido a eso, a que usted sea libre, a que tome la identidad que el Padre le dio. Porque no es su diseño,